Son las 10 de la mañana con 10 minutos en la hora del centro de la República Mexicana y nos da muchísimo gusto saludar hoy a Jesús Ramírez Bermúdez, médico neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y quien ha publicado este año precisamente Depresión, la noche más oscura. Que pues viene muy a cuento con el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gran placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te llamamos Sebastián y yo, Manuel de Santiago, porque nos interesa cerrar este año pues con una mirada de un especialista como tú, que nos diga cómo lidiamos con este sentimiento de impotencia, de soledad, de no poder estar con nuestros seres queridos en muchos casos, de vernos ante un futuro que ya se empieza a dibujar pues medianamente como que algo va a cambiar, pero no lo sabemos todavía. ¿Qué dices? Sí, tienes mucha razón, es un tema muy importante, sobre todo considerando que hay personas que han pasado por momentos muy difíciles de pérdidas, seres queridos, también, lógicamente, todas las personas que se encuentran eh, enfermos en este momento y las personas que se encuentran en la primera línea de atención, todos ellos son personas que están viviendo situaciones muy difíciles. Lo personal, en el Instituto de Neurología nos toca ver muchos de estos problemas, entonces estamos muy familiarizados. Y yo quiero decir que hay varias cosas que podemos plantear para iniciar esta discusión. Lo primero es que no hay un remedio universal para todas las personas para lidiar con esto. Y esto es muy importante, ¿no? Tenemos que pasar al nivel personal, tenemos que individualizar en cierta forma nuestro tratamiento, nuestro abordaje, nuestras recomendaciones clínicas, porque a algunas personas les pueden funcionar cierto tipo de remedios y a otras les pueden funcionar otras. Entonces, quizá lo primero sería empezar por los remedios cotidianos, las medidas que, digamos, están disponibles en nuestra cultura, incluso antes de llegar a nuestra cultura médica, ¿no? En primer lugar, lógicamente, pues el valor de mantener los contactos afectivos. Si bien en este momento no podemos a lo mejor reunirnos como quisiéramos con todos nuestros seres queridos, sí podemos establecer muchas formas de conexión afectiva significativa. Por ejemplo, una llamada telefónica, una videollamada, pero no con esa prisa con la que a veces lo hacemos, no como por cumplir, sino realmente tomarnos el tiempo de escuchar al otro. Yo creo que eso es lo más importante, estar en una disposición de escuchar para poder recibir verdaderamente ese flujo, no solo de información intelectual, sino también el contacto afectivo, que es lo que nos está haciendo más falta. En segundo lugar, la actividad física es muy importante, o sea, este día es muy importante programarnos para tener cierto tipo de actividad física. Los que pueden salir a algún espacio abierto donde no hay aglomeraciones es magnífico porque durante todo el día les va a dar un poquito más de, por ejemplo, la dosis de sol, la misma, los cambios físicos que se generan con el ejercicio, nos va a ayudar a protegernos, pero los que no también pueden hacerlo en casa. En tercer lugar, el día de hoy es muy importante tener una nutrición pues muy saludable, ligera, para no tener de alguna manera un malestar físico que nos haga empeorar nuestro estado de ánimo. Y yo diría que podemos también ir buscando ese contacto con las cosas que nos son significativas a través de las artes, a través de la cultura, la literatura, la lectura, la escritura, todo aquello que nos hace recuperar un poquito nuestro sentido de vida. Eso es como una primera idea, pero por supuesto que hay personas que van a necesitar un tipo de apoyo profesional, un tipo de apoyo médico, psicológico, psicoterapéutico. Entonces, hasta aquí dejo esta intervención por si quieres tú hacer alguna pregunta o comentario. Los saluda Sebastián Barragán, doctor Jesús Ramírez. Justo estoy viendo que en el libro La Noche Más Oscura, que por cierto está disponible en todas las plataformas digitales, usted aborda muy detenidamente los efectos de la psicoterapia, pero todo el abanico también, la psiquiatría clínica, las neurociencias, la psicología y la investigación social. ¿Qué hay desde el campo de la ciencia en estos momentos trabajándose y que la gente, para que lo conozca, para que tengamos todo el abanico presente, tenemos como red de protección, como ayuda a la que podemos acercarnos?
Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que la ciencia nos ha demostrado es que, por una parte, la psicoterapia como tal tiene efectos físicos también en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, produce ciertos cambios, lo mismo la actividad física, y voy a un concepto que es el concepto de la plasticidad cerebral, es decir, la posibilidad de generar nuevas conexiones en nuestro sistema nervioso, entre las neuronas, para producir nuevas ideas, para producir también nuevos estados emocionales que nos saquen un poquito de esa situación como de indefensión aprendida en la que nos pone la depresión. En el libro yo recorro pues todas las causas que tiene la depresión, desde las causas biológicas que tienen que ver con ciertos componentes genéticos, ciertos componentes neuroquímicos y demás, hasta las causas sociales que son igualmente importantes, ¿no? Los fenómenos de maltrato, abuso, pérdidas, etcétera. Pero todo esto repercute en el cerebro produciendo una disminución de la plasticidad cerebral. Y es a ese nivel donde también algunas personas necesitan medicamentos y yo creo que no estamos para avergonzar a las personas que necesitan ese tipo de apoyo. Afortunadamente no es la mayoría, pero quiero plantear entonces que la actividad física, la psicoterapia, también las actividades culturales y la educación en general y los medicamentos para la depresión, todo ello tiene como punto, digamos, como punto común el mejorar la plasticidad cerebral. Así es, doctor Sebastián, tenías otra interrogante. Sí, doctor, preguntarle finalmente, estoy viendo desde el epígrafe del libro esta cita de Julia Kristeva que nos pone la depresión en sus términos, este mal que nos clava al suelo, a la cama, al mutismo, a la renuncia. Finalmente quiero preguntarle si en este 2020, ustedes cómo han visto a las personas que tienen contacto ustedes en términos de tratamientos en términos de pandemia, es decir, no sentirnos avergonzados porque estos hechos nos han cambiado el ánimo, es decir, ¿cómo han visto ustedes en términos de diario de tratamiento los efectos de la pandemia en las personas? Sí, Sebastián, bueno, como lo comentas, el impacto de la pandemia ha sido enorme. Hay muchas personas que están cursando con problemas de salud mental, sobre todo ansiedad y depresión, pero también otros problemas a veces relacionados directamente con el efecto del virus. Y desde luego también todos los efectos del confinamiento, los problemas sociales y económicos relacionados con la pandemia, le han pegado a muchísima gente. En algunos países se ha triplicado, en otros se ha duplicado, digamos, la frecuencia de estos problemas. De manera que quiero también decir que quizá esto nos está dando un aprendizaje muy importante. Yo creo que esa es la parte, a lo mejor, sin ponerme en un tono optimista, que no sería a lo mejor muy creíble, pero sí creo que podemos rescatar un aprendizaje muy fuerte de todo esto. Y el aprendizaje es que necesitamos más cohesión social y más solidaridad para entender que estos problemas que hoy estamos viviendo de tristeza, desánimo, pesimismo, etcétera, los viven a diario las personas que tienen problemas de depresión y otros problemas de salud mental. Entonces, a lo mejor eso nos pueda dar un poquito más de solidaridad para entender que necesitamos apoyar esto desde la esfera pública a nivel de financiamiento para las instituciones públicas que dan apoyo a esta situación y también en el nivel de la comunidad y en el nivel de la familia individual incluso, mejorar nuestras redes de apoyo, como le llamo yo, ¿no? Entender que todos somos parte de un equipo y que en ese equipo a veces me toca recibir la ayuda y a veces me toca darla de muy distintas formas. Por ejemplo, yo tengo mi cuñado, ¿no? Viene a veces a prepararnos comida porque mi hijo perdió a su mamá y él es un excelente cocinero, entonces él es parte de mi red de apoyo y me ayuda en esa función muy específica. Pero yo a su vez, como médico, ayudo a otros en otras funciones. Y si vamos generando esas redes de apoyo, en donde nos toca dar y nos toca recibir, de alguna manera sentimos un poquito más de cohesión. Eso al margen de que a nivel político, institucional, se tiene que mejorar el apoyo para todo lo que tiene que ver con financiamiento e infraestructura para la salud mental. Me quedo pensando, Jesús, en las personas pues que tienen trastorno obsesivo compulsivo, el conocido como TOC, y que de pronto se ven frente a un momento muy complicado que yo podría decir la peor de sus pesadillas, porque no pueden controlar cómo reaccionar frente pues a los estornudos, a la cercanía de alguien por la calle y que corren el riesgo
de estar todavía un poco más aisladas. Si nos pudieras dar un último mensaje para cerrar en torno a este asunto. Claro, tienes mucha razón. Las personas que padecen problemas obsesivo-compulsivos, problemas de tipo fobia, trastornos de ansiedad, definitivamente están sufriendo muchísimo. Yo diría que lo primero que podemos hacer por ellos es no molestarlos, o sea, no condenarlos otra vez con este clásico mensaje de échale ganas, tú eres el culpable, nada más te estás haciendo pasar por una víctima, los problemas No mentales no exageres. existen, no exageres. Todo ese tipo de cosas hacen mucho daño a las personas que tienen estos problemas. Hay que entender que estos problemas son perfectamente reales, las consecuencias que tienen son perfectamente reales. Entonces, lo primero es no molestarlos, ¿no? Tener una actitud comprensiva en cuanto a que están pasando una situación difícil. Lo segundo es que hay muchas personas en esa situación que sí requieren un apoyo profesional, medicamentos muchas veces, pero también terapia cognitivo-conductual y otras formas de psicoterapia pueden ayudar mucho a hacer más llevadera esta situación. Afortunadamente tenemos todos los recursos tecnológicos que también nos están ayudando, como en este momento, a tener una interacción personal, y hay que animar a todas esas personas a que se puedan incluir en estas rutinas, ¿no? Personas, por ejemplo, que son extremadamente tímidas, que tienen ansiedad social o que están dentro de esto que a veces se le llama espectro autista, a veces estos recursos incluso les facilitan mucho más la interacción. Entonces, insisto, sin entrar en un discurso optimista, facilón, que nadie lo compraría, yo creo que tenemos que rescatar los aprendizajes porque lo vamos a necesitar, ¿no? O sea, el año 2021 pues empieza con todos estos problemas y aunque sí tenemos la perspectiva de la vacuna que es muy positiva, yo creo que lo más importante es rescatar los aprendizajes para poder tener una esperanza basada en la razón, ¿no? Es lo que yo traté de reflejar en este libro, Depresión, la noche más oscura, o sea que hay muchos conocimientos y que como estos problemas no se van a ir mediante un decreto, ni personal, ni presidencial, ni de ningún tipo, entonces los podemos enfrentar con conocimientos y no con prejuicios. Perfecto, ahí Excelente. dejamos la imagen del libro corriendo en pantalla para el público que nos sigue en radio. Depresión, la noche más oscura, una mirada científica a este tema por parte de Jesús Ramírez Bermúdez, a quien le agradecemos por supuesto que nos haya tomado la llamada en este 31 de diciembre para explicarnos este tema y sí cerrar con este tono que él menciona. No se trata de dar ánimos falsos, sino de comprender el tema y de acercarnos de herramientas para poder abordarlo. Gracias, doctor, esta mañana. Muchas gracias a ustedes y a todo su auditorio. Les mando los mejores deseos a quienes están viviendo situaciones muy difíciles. Gracias, de verdad. Seguimos con más. 2020.